Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos un placer saludarles. Mi nombre es André Gamboa Morán y pues tengo el gusto y el placer de empezar este ciclo de webinars que estaremos desarrollando a través de próximos meses con temas de actualidad y con temas relevantes para nuestro contexto empresarial y nuestro contexto organizacional. El día de hoy estaremos conversando en estos próximos 60 minutos acerca del liderazgo virtual sin fronteras. En un contexto como el que estamos hoy, pues se hace muy relevante el poder transmitir ese liderazgo desde cualquier sitio en que nos encontremos, con el objetivo, pues finalmente de alcanzar resultados y metas de alto impacto. Em, Vamos a empezar justamente con el contenido. Esto hace parte de un bloque de contenidos que en Agema y Solutions se han desarrollado con el objetivo pues, de proveer valor a todas las personas que de alguna u otra forma tienen la curiosidad de aprender y desarrollar habilidades y competencias que se ajusten a lo que demanda el futuro. Y no solo el futuro, sino nuestra realidad actual. Para empezar, creo que es importante pues ver cuáles son los temas y sobre todo pues los elementos clave que estaremos discutiendo en la sesión del día de hoy. Lo primero es que vamos a explorar cómo dirigir equipos virtuales de una manera efectiva, superando barreras geográficas, culturales y tecnológicas. Hoy, pues gracias a la tecnología, tenemos la oportunidad de llegar a muchas personas en diferentes escenarios y diferentes contextos, por lo cual se hace fundamental, pues, el tener habilidades desarrolladas para ello. Además, vamos a conversar un poquito acerca de estrategias para liderar de manera efectiva. Vamos a hablar un ciclo justamente de liderazgo para ambientes digitales o ambientes virtuales. Y me interesa muchísimo pues esta frase que dice que el liderazgo no tiene fronteras cuando se basa en conexión humana y el propósito compartido. Y creo que eso es fundamental. El liderazgo hoy en día es un liderazgo auténtico, un liderazgo enfocado en las personas y en cómo pues podemos conectar con esas personas con respecto a sus proyectos, sus deseos, donde quiere llegar profesionalmente y a su vez que podemos compartir un propósito, un objetivo, una meta que nos lleve pues a alcanzar resultados de alto nivel. Entonces, y parte pues de lo que conversamos en los diferentes foros es que el liderazgo hoy en día es un liderazgo adaptativo, que se debe entender el contexto y a partir de eso ajustar sus estrategias o sus metodologías. Eso es parte de lo fundamental y necesario a la hora de implementar la agilidad y sobre todo pues el liderazgo en estos ambientes en los que estamos hoy en día. Para comenzar, quería compartirles unos datos de referencia. De acuerdo con la empresa consultora McKinsey, el 80% de las empresas están pues adoptando modelos de trabajo remotos o híbridos, ¿verdad? Si es cierto, hay algunas empresas que de repente pues un momento dado se mantuvieron 100% remoto, han venido recientemente pues a combinar modelos de gestión quizá más híbridos, otros que se mantienen 100% digital porque finalmente pues queremos saltar la brecha y la distancia que existe justamente por producto de la distancia geográfica. Entonces, efectivamente, pues no son muchas las empresas que ven esto como una forma de gestión, pero sobre todo entender que es algo que el mismo talento espera ya, o sea, espera ambientes virtuales, digitales, y que son un criterio de decisión muchas veces por una u otra opción laboral. Eso nos lleva a nosotros como líderes a contar con herramientas, habilidades y técnicas que permitan gestionar este ambiente. Además, sabemos que pues, a nivel de Latinoamérica pues, se ve el trabajo digital y virtual como una forma de solucionar muchas veces una escasez de talento que se puede dar en la cercanía de una oficina o de un edificio y más bien poder encontrar talento pues, en muchos sitios. Y además, esto nos está llevando a poder desarrollar nuevas competencias que se requieren a la hora de poder liderar y sobre todo también combinarlo con las nuevas tecnologías. Sabemos que hoy en día la transformación que estamos viviendo es una combinación de personas, procesos y tecnología y deben estar en sintonía finalmente. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en ambientes digitales estaremos desarrollando y utilizando mucha tecnología,
pues esto no va a surtir el efecto si al final los procesos y las personas que estamos involucrados no estamos conectando y no estamos laborando y trabajando adecuadamente. Entrando en materia, es fundamental entender que el trabajo virtual o el trabajo en ambientes digitales tiene una serie de desafíos que los conocemos de hace algún tiempo. Sin embargo, pues algunos se han venido acentuando y otros han venido pues emergiendo, ¿verdad? Nuevos y que es importante considerar. Claramente, pues uno de los desafíos más importantes que vamos a vivir en esos ambientes es la capacidad de la comunicación efectiva, porque muchas veces tratamos de asumir que mediante mensajes escritos o correos electrónicos tenemos una buena comunicación necesariamente, pero la realidad es que no siempre se logra de esa forma. O sea, realmente pues es importante recordar la la definición o la diferencia entre que yo informe y yo comunique, siempre entendiendo que la comunicación implica la confirmación del entendimiento y no asumir, ¿verdad? Porque el asumir muchas veces nos va a llevar a desvíos o problemas en el proceso. Y también podemos tener pues contextos perdidos y ambientes que no son lo más adecuado. El otro gran reto que se ve a nivel de liderazgo virtual justamente es la conexión emocional. Porque, y esto lo vivo yo diariamente cuando imparto capacitaciones, donde tratamos, por ejemplo, de que las personas pues enciendan sus cámaras, pues porque de alguna forma es la manera que tenemos para poder ir evaluando justamente pues el entendimiento de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en mi caso. Y muchas veces puede ser un reto importante lograr pues que se encienda la cámara, por ejemplo, y pues hace más difícil esa conexión emocional. Hay una serie de lenguaje no verbal que es importante ir conociendo. Pero no solo eso, sino también el hecho de que al trabajar a distancia, a nivel de equipos, pues nos es más difícil muchas veces pues conectar con las personas, ver sus desafíos, conocer su contexto personal, en la medida pues, que lo quiera compartir. Entonces esto justamente hace otro desafío muy importante. Entonces nos convertimos únicamente en piezas trabajadoras que de repente pues pueden estar entregando valor. Sin embargo, no conectamos, no somos personas trabajadoras que compartimos esa conexión emocional. Y esa conexión emocional se vuelve importante y clave realmente en todo momento, pero cuando surgen nuevos retos a nivel de la gestión de una empresa o un equipo de trabajo, pues se va a volver más importante. Lo otro relevante y es claro, justamente son las barreras culturales, las diferencias en normas, expectativas y zonas horarias, va a ser algo que si trabajamos con personas de otros países, pues va a surgir y va a pasar más. Además de eso, otro reto, desafío importante, pues claramente la fatiga digital, jornadas extendidas, la falta de pausas saludables, que esto a nivel de una empresa, cuando uno pues tiene su personal cercano, puedes promover pausas activas y puedes promover algún tipo de actividad para que las personas pues sientan ese descargo, ¿verdad? Del cansancio. En ambientes digitales pues se vuelve un poco más difícil, entonces aquí es importante contar con estrategias específicas que hagan pausas activas, que hagan actividades que justamente no provoquen o más bien gestionen ese tipo de cansancio finalmente y no caer en burnout o algo por el estilo. Y lo otro importante es la dificultad para dar seguimiento. Y esta dificultad para dar seguimiento radica o se ve acentuada o afectada principalmente cuando el estilo de gestión que tenemos a nivel de compañías es un estilo de gestión no enfocado en resultados, sino enfocado más en cantidad de horas conectado o cantidad de horas disponible, y no tanto pues en enfocarse en temas más de autogestión, empoderamiento y resultados. Claramente hay que entender siempre el momento en que está el trabajador o la persona que nos colabora. Hay personas que pues ya tienen cierto nivel de experiencia y por lo tanto pues, uno puede promover más rápidamente el concepto de autogestión o el concepto de empoderamiento, y otras personas nos tocará darles un acompañamiento. El tema es que en la medida en que entendamos estas diferencias que pueden existir, vamos a tener que, va a ser necesario promover ese empoderamiento, pues en ciertos momentos diferentes de la vida del trabajador. Porque el dar seguimiento a horas, por ejemplo, pues se puede hacer. Sin embargo, eso no nos va a garantizar el impacto o el beneficio que se quiere quedar con el trabajo que ejecuta una persona. Entonces, es una parte muy importante, pues que muchas veces
si hemos estado acostumbrados a un estilo de manejo, de gestión, pues más tradicional, donde tal vez se considera que la persona tiene que estar presente o tenemos que estar observándola para que pueda asegurarse su función, pues en ambientes digitales evidentemente esto va a ser un reto importante. Y de hecho ha sido una de las causas por las que muchas empresas y muchos líderes pues han sido reticentes justamente a esta transición. Claramente pues ahora con estos nuevos cambios, esta nueva realidad, pues muchas veces nos vemos obligados a hacerlo, pero no estamos tan preparados para ello. Entonces aquí va a ser importante un enfoque de gestión basado en resultados, fundamentalmente. De hecho, yo que pues constantemente hablo de temas de agilidad, justamente pues es esencial que la agilidad, el lenguaje de la agilidad son los resultados. Entonces, a medida que entendemos eso claro, nos va a ayudar a poder manejar esos resultados y cuando algo no se alcanza, pues podemos analizar una causa raíz y ver si es un tema tal vez de manejo del tiempo, de enfoque, de claridad. Entonces, finalmente, como dice la marca de trabajo de los OKR, finalmente los equipos se reúnen alrededor de resultados, no alrededor de tareas individuales o tareas, sino alrededor de resultados, que es lo que realmente genera impacto. Me gustaría, las personas que nos acompañan en esta transmisión, si me pueden colocar en los comentarios cuáles son desafíos que ustedes identifican o han identificado y pues también cómo han superado dichos desafíos. Mientras voy avanzando un poquito pues en la presentación, que nos dejan sus comentarios, pues posteriormente lo estaré leyendo durante la transmisión. Bien, ahora hablando concretamente de habilidades clave que todo líder virtual, en ambientes virtuales, debe desarrollar, me gusta pues separarlos en estos 6 elementos que si nos vamos al informe o al documento que publica el World Economic Forum acerca de las habilidades que se requieren hoy de vista al 2030, está muy alineado justamente con eso que estamos viendo en este documento, más otros elementos que por acá agregamos. Un tema importante, y me gusta empezar con el tema de la autenticidad. Uno de los cambios más importantes que hemos vivido en los últimos años alrededor de lo que implica ser un líder es el romper con ciertos esquemas y ciertas barreras que tradicionalmente colocábamos hacia las personas que trabajaban con nosotros. Y pues entonces teníamos una visión de un líder que estaba en un pedestal a varios kilómetros de distancia, en otro nivel completamente distinto. Lo que sabemos hoy y lo que se aplica hoy, lo que se requiere en las empresas, es un líder más cercano, más auténtico. De alguna forma, como lo decimos, como lo pongo acá, pues es un tema también de que se muestre vulnerable. Vulnerable no en el sentido de que no genera confianza, sino en el sentido de que es una persona pues que tiene también sus dificultades, ¿verdad? Que es una persona justamente que tiene su realidad y su vida y también que es una persona coherente en lo que ejecuta y muy importante con humildad. Y es uno de los valores más importantes hoy en día en un líder, que es una persona que pueda escuchar opiniones, que pueda escuchar criterios, también que pueda pues darse cuenta si está equivocado y con eso poder mejorar. Lo otro importante es la inteligencia emocional y es algo que pues claramente venimos trabajando hace mucho tiempo en temas de liderazgo, pero en esos momentos donde hay esa distancia, pues puede haberse afectado algunos elementos de la inteligencia emocional, ya sea el autocontrol, la automotivación, el autoconocimiento, las habilidades sociales, por ejemplo. Entonces aquí es importante esa inteligencia emocional para poder entender a las demás personas, poder validar emociones y saber también pues que hay que trabajar ciertos elementos para poder seguir entregando valor. Además, debemos tener una confianza distribuida en el sentido de que puedo tocar libertad con responsabilidad. Y aquí es donde entra justamente la mano del líder desde el punto de vista de coach o la persona que acompaña, para que entienda en qué momento se encuentra la experiencia de la persona que trabaja con nosotros, trabajadora, trabajadora, y a partir de eso, pues que se pueda enfocar más en resultados, más de acompañamiento, más en mentoría, más en coaching, etcétera. Entonces aquí es muy importante sí tener un foco o norte en lograr que el equipo asuma esta responsabilidad, pero también entendiendo que hay momentos en los cuales una persona va a requerir cierto acompañamiento. Por otro lado, debemos, y esto de hecho está en el informe del World Economic Forum, que justamente habla del Technological Literacy.
Y creo que es muy importante ese concepto, que básicamente es como el conocimiento de la habilidad tecnológica que debemos tener. Y esto visto desde el punto de vista de que no se espera que seamos programadores, porque claramente pues habrán personas que han dedicado muchos años de su vida a prepararse en ese ámbito, pero lo que se pide o lo que se espera es que tengamos la habilidad de estar aprendiendo cómo usar la tecnología. Claramente, pues hoy está de moda, y no solo de moda, sino que es una realidad y una tendencia que está cambiando nuestra realidad laboral, personal, inclusive social, es la inteligencia artificial. Y yo todavía me encuentro con personas que tienen cierto nivel de liderazgo y me encuentro que todavía no manejan ciertas herramientas de inteligencia artificial. Y, no, y aquí claramente, pues desde lo más conocido, los modelos como el de ChatGPT, los Gemini, Copilot, etcétera. Pero también saber que hay otras herramientas que nos pueden ayudar, nos pueden servir. Entonces, aquí va a ser muy importante ver cuáles son las herramientas correctas que pueden ser nuestros aliados. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo una herramienta que siempre recomiendo, que es ClickUp, que es una homóloga a otras como Monday, como Notion y otras que de repente Jira, etcétera. En mi caso, pues utilizo esta hace algún tiempo y mi experiencia ha sido muy positiva. Y por ejemplo, recientemente hemos habilitado funciones de inteligencia artificial que son clave. Por ejemplo, el tema que ya existe en muchas otras aplicaciones, como es el tema de tomador de notas en reuniones, con la ventaja de que está conectada a mi plataforma de proyectos, entonces puedo asociar directamente a tareas o actividades que están en los proyectos. Eso por dar un ejemplo, pero lo importante justamente es como líderes que tengamos la habilidad de aprender sobre tecnología. Luego, importante y clave es el de ser un gestor de la diversidad, adaptarse a las diferentes culturas, estilos, y aquí estilos de comunicación, estilos de pensamiento. Recordemos que las empresas hoy en día se alimentan justamente de esa diversidad de conocimiento, esa diversidad de perspectiva. Entonces, tenemos que promover ambientes en los cuales haya seguridad para poder hablar, para poder dar ideas, para poder compartir. Y claramente eso se puede extrapolar al ambiente presencial, pero por la distancia que puede existir entre pues, personas, podrías darse el escenario en el cual sea más difícil para alguien poder expresarse. Entonces aquí vuelvo también al sombrero de coach que tenemos que tener como líderes. Cuando yo encuentro a una persona que de repente en un ambiente grupal le está costando expresarse, aportar, bueno, entonces tendría que acercarme a un one-on-one posteriormente y justamente darle la confianza de ayudarle y acompañarle para que justamente se convierta en una persona que nos puede compartir y nos pueda dar buenas ideas. Y el último es la comunicación clara y empática. Hay un concepto que me gusta manejar mucho a nivel de liderazgo y es los estilos de dominancia cerebral. Y esto básicamente, en forma resumida, significa que vemos personas que somos más analíticas, otras que somos más de poner en práctica las cosas, otras más relacionales, otras de repente pues más de orden y secuencia, etcétera. Entonces, acá es importante cuando comunicamos, debemos comunicar entendiendo cuál es mi población, con quién estoy trabajando. Y siempre recordando pues que la comunicación radica en la comprensión, no únicamente en el envío de mensaje en una sola dirección. ¿Okay? Entonces, importante reforzar y trabajar estas habilidades que pues están en constante, vamos a ver, sí es cierto, hablamos de inteligencia emocional hace muchos años, pero el ambiente en el que está, el contexto en el que sea distinto. Entonces, este tipo de habilidades, aunque podrían verse, y sobre todo nos vamos hacia atrás, 15 años, de repente algunas de esas habilidades ya estaban ahí, claramente, en el ambiente de líderes, sin embargo, ahora está en un nuevo contexto. Entonces, tal vez el concepto como tal no es moderno, pero la forma como tengo que manejarlo sí es distinto. Y aquí es donde temas de comunicación, por ejemplo, temas de gestión de la tecnología, entre otros, también tienen que ir adaptándose finalmente. Continuando con el material, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas que podemos ir desarrollando y trabajando en liderazgo virtual. Lo primero y muy importante, asociado a la comunicación, porque implica temas de comunicación, es
dejar siempre en las personas las expectativas claras. Y aquí es hablar de roles, hablar de entregables específicos, ¿verdad? De repente clarificar cuál es el entregable, qué tiene, qué no debe tener. Es lo que tal vez en Scrum, los que pues han escuchado sobre Scrum o trabajan en Scrum, diríamos criterios de aceptación, que esto es como yo confirmo que un documento está bien o no. Para darles un ejemplo, trabajando en un proyecto de mejora de procesos, estamos documentando unos procedimientos, entonces se hizo un checklist sobre cómo es la diagramación. Entonces, esa es nuestra hoja de calidad, donde dice, bueno, debe tener simbología, sistemas de información, debe tener simbología de documentos físicos, debe tener, pues, no, todo diagrama de flujo tiene que tener un inicio y un fin, no pueden quedar figuras de actividad sin una relación hacia otra o un fin, etcétera. Eso es justamente clarificar el entregable y, pues, con eso clarificar también la expectativa. Con eso conocemos mejor la complejidad de la tarea. Y pues sin perder de vista el apoyo que se le pueda dar, porque el hecho de que uno establezca esos entregables o esas verificaciones, pues no hace, pues o no quita la opción justamente de atender consultas. Y lo otro, por ejemplo, horarios, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa de los horarios de trabajo, horarios de entrega, fechas de entrega, entre otros? Lo otro es la autonomía responsable, que pues viene a dar seguimiento basado en seguimiento por objetivos, no por horarios. Claramente, aquí haciendo mención, y hay que hacer un paréntesis acá, enfocado pues en aquellas funciones o tareas que definitivamente permiten pues un enfoque en resultados, en objetivos. Eh, Sé que funciones claramente pues de servicio al cliente, que pues hay una disponibilidad, pues aquí sí, pues hay una franja horaria pues de atención, etcétera. Entonces eso hace diferencia. Pero en la medida en que podamos establecer pues objetivos claros, bien definidos, ojalá utilizar la técnica de los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo concreto, nos va a ayudar justamente pues a alcanzar pues un mejor trabajo. Lo otro es que usualmente pues las personas aprecian ese empoderamiento y esa autonomía, ¿verdad? Pero como siempre, pues eso, y como hablaba recientemente con una empresa, las personas también tienen que ganarse justamente, y ese es el tercer punto, que es la confianza. El ganarse la confianza viene en dos vías. La confianza se gana desde el punto de vista del líder y también pues del que estamos liderando. Es una relación en dos vías, porque a partir de eso, pues evidentemente uno como líder pues debe llevar la batuta en ese ganarse la confianza. ¿Y cómo lo hacemos? Ser accesibles, ser coherentes, eso es muy importante, estar presente. Por ejemplo, eso nos pasa, y en mi caso, pues trabajamos proyectos muy variados, tanto de asesoría como de capacitación. Entonces, pues hay mucha información que hay que definir y hay que establecer. De repente uno podría caer, y me ha pasado de repente en el error, que uno de repente planteó una idea de cómo se iba a trabajar, de repente otra manera de hacerlo. Entonces es importante ir documentando estas decisiones para que se haya alguna diferencia de opinión, porque se puede dar, creo que es importante entenderlo también. O sea, el ambiente en que estamos, que es volátil, cambiante, con nuevos retos, pues también hay cosas que uno pues puede decidir posteriormente modificar. Entonces, lo que hay que tener claro justamente es tampoco caer en la incoherencia, ¿verdad? Está cambiando constantemente cosas. Y lo otro es estar presente, ¿verdad? A pesar de la distancia, tener esa disponibilidad. Uno puede tener mucho tiempo, muchas cosas por hacer y mucho pendiente y a veces, y a uno le pasa dichosamente por el trabajo, pues se le puede dificultar, pero hay que sacar fechas, días, horas, a veces ni siquiera es sacar 2 horas, es sacar 30 minutos, 25 minutos, 40 minutos para poder atender un tema particular, pero sí es importante hacer ese bloqueo de tiempo. Lo otro importante claramente es el reconocimiento. Muchas veces, por la dinámica en la que estamos, recordemos que uno no está en contacto con las personas todo el tiempo. Entonces, cuando, por ejemplo, uno trabaja en una oficina que estás con una persona 8 horas al día, pues tienes un espacio para hablar de lo bueno, lo malo, etcétera. Lo que sucede es cuando estamos a distancia, los puntos de contacto son menores. Entonces, podríamos caer en el error de que cada vez que hablamos, nos enfoquemos, por ejemplo, en feedback sobre cosas negativas y olvidemos lo positivo. Entonces,
es importante tener presente, algo que yo repito muchas veces, me lo repito para mí mismo, lo repito para el equipo, es empecemos siempre con lo positivo, busquemos siempre empezar por lo positivo. Sobre todo porque al no tener tantos espacios de contacto, si yo de 3 veces que hablo con mi equipo, 2 veces para hablar de cosas de repente de mejora, pues entonces lo que la perspectiva que genera esto es que entonces únicamente se habla de eso. Entonces, tal vez no es tan así, pero lo que pasa es que son muy pocos puntos de contacto que estamos teniendo, a diferencia de estar todo el día pues con una persona. Entonces, eso es importante tener cuidado a nivel de liderazgo. Otro elemento importante es la conexión humana, ¿verdad? Facilitar pues los check-ins emocionales, cafés virtuales, hacer actividades regulares que permitan hacer la conexión con las personas. Eso es importante. Y pues la tecnología, ¿verdad? Pensar cómo tecnológicamente nos puede automatizar tareas, actividades, y como líderes estar siempre en esa investigación y tratar de proveerle en la medida posible a nuestros equipos de esas herramientas. Y más bien es algo que yo promuevo bastante, no únicamente con mi equipo, sino pues con las empresas que asesoro. Hoy en día la tecnología nos da la posibilidad de aprender muchísimo y empoderarnos de ese conocimiento. Entonces, no esperar a que alguien llegue a enseñarnos, sino también promover en las personas el autoaprendizaje o el aprendizaje asistido, por ejemplo, con inteligencia artificial, que permita justamente a los trabajadores y trabajadoras pues estar en la vanguardia y más bien traer nuevas ideas y nuevos enfoques. Eso es parte pues de lo fundamental en estas prácticas y mejor, prácticas del liderazgo ágil. Bien, voy a comentarles un modelo que realmente pues no es muy complejo, pero es importante para efectos de crear regularidad a nivel de los equipos, que básicamente es un modelo de seguimiento, conexión, perdón, planificación, conexión, seguimiento y reconocimiento. Es un modelo que muy específico, pero si lo materializamos y nos acostumbramos a trabajar con él, va a generar un círculo virtuoso de mejora. La primera parte es que debemos trabajar en que las personas aprendan a planificar. Muchas veces asumimos que las personas ya pues saben planificar su trabajo, sus tareas, etcétera. Es importante para uno como líder empezar a comunicar cuáles son los objetivos que tenemos, cuáles son los resultados que queremos alcanzar, cuál es el impacto que se quiere lograr y pues recomendación por semana, por quincena, idealmente por semana, se puede hacer esa planificación, ¿verdad? Para eso también mucha tecnología que podemos aprovechar, pero es importante tener esa planificación, esos acuerdos en cuanto a lo que se va a hacer. Como primer paso, importante, como segundo paso, es antes de hablar de ver el tema de seguimiento y hablar de, pues, de tareas hechas y no hechas, que es el tercer paso, es priorizar la conexión humana, priorizar justamente la conexión con el personal antes del contenido, de lo que se ha hecho, no se ha hecho, etcétera. Y pues siempre pues uno como líder tratar de recordar elementos clave de esta persona que nos permitan conectar con temas, no sé, familiares, proyectos personales, preferencias, gustos. Pero esto hay que hacerlo, hay que trabajarlo con el tiempo, ¿verdad? Hay que estar trabajándolo con las personas, porque esto, la gente no tiene pegado un cartel que te dice toda esa información, sino más bien es producto de la apertura que uno va generando y la confianza que vamos generando, es que logramos justamente abrir ese espacio con todos y con todos. A partir de que tenemos una buena planificación, una buena conexión, pues pasamos al seguimiento activo, monitoreo de avances con tableros virtuales. Aquí hay que aprovecharse de la tecnología. Eh, recomendación, promover dentro de los equipos el autocontrol, que no es un tema de que tengo que estar yo encima para que me informen, sino más bien que el mismo equipo sea el que te esté informando. Mensajes cortos. Aquí es importante siempre establecer los medios de comunicación, ya sea por una plataforma virtual, si utilizamos de proyectos, utilizamos WhatsApp, correo, etcétera, pero que si haya esa función, ese rol de actualizarnos o empoderarnos de la actualización del trabajo y no esperar necesariamente a que alguien esté encima de nosotros dándonos seguimiento. ¿Verdad? Esa parte es fundamental. Ahora bien, este control
puede ser un autocontrol, pues, compartido con los compañeros. O sea, en la medida en que, por ejemplo, tengamos información disponible, un tablero compartido con las tareas y responsabilidades y con fechas de entrega, el mismo equipo es el que nos puede ayudar justamente a ejecutar el control, a llevar el control de las tareas y por eso pues dar un adecuado seguimiento. Y por último, como siempre es importante el tema de reconocimiento, ¿verdad? Celebrar los logros, ¿verdad? Las cosas positivas. Claramente, pues también recordar las cosas pues que se tienen que mejorar, ¿verdad? Va a ser importante, pero siempre, como digo yo, pues empezamos por lo positivo, por aquello justamente que me puede ayudar, a que me puede entregar, que me puede potenciar la motivación de las personas. Si seguimos este ciclo de planificación, conexión, seguimiento y reconocimiento, y volvemos a empezar, pues un ciclo virtuoso que va a promover y va a potenciar a las personas justamente su trabajo, su compromiso, la conexión. Y con esto no quiere decir que no van a haber diferencias o que no van a haber problemas con dificultades o conflictos. Claramente, pues van a existir, pero justamente, producto del trabajo constante, seguimiento, no vamos a permitir que esos conflictos o diferencias se potencien, ¿verdad? Crezcan demasiado y también vamos a lograr tomar acción de manera oportuna y a partir de eso, pues ya tener un equipo cada vez más maduro, más capaz, más dispuesto a la mejora continua. Ahora bien, les hacía mención anteriormente al tema de la inteligencia artificial y creo que es un tema pues que necesitamos tocar necesariamente en esos ambientes en los que estamos y cómo podemos ir aprovechando la inteligencia artificial justamente en esos escenarios. Una de las formas que hemos encontrado justamente para mejorar, y de hecho recientemente trabajé un taller al respecto, es justamente el apoyo a nivel de comunicación. Entonces el otro día les explicaba a un grupo de profesionales cómo podemos utilizar un histórico de correos electrónicos recibidos y con su respuesta para empezar a determinar, perdón, cuáles son preguntas típicas o preguntas recurrentes, crear con eso plantillas de correos y tenerlo disponible para responder rápidamente, de manera más asertiva un mensaje, por ejemplo. O la otra, perdón, estaba trabajando con este mismo grupo y encontramos, o les decía que una persona tendría que hacer un informe muy grande, entonces le decía, bueno, tomemos como plantilla otros informes para que te acelere el proceso de reacción y más te da una reacción todavía más completa. Entonces empezamos a ver oportunidades de cómo pues una herramienta como ChatGPT nos puede ayudar justamente a mejorar significativamente nuestra forma de comunicación y un montón de cosas y muchas otras cosas nos puede ayudar. En otros elementos que nos puede la inteligencia artificial, la gestión automatizada, por ejemplo, recordatorios, seguimiento de indicadores, dashboard de avance, herramientas como las que le comentaba anteriormente, como ClickUp, nos puede ayudar muchísimo para esto. Ayuda justamente al control, sobre todo, al seguimiento. En lo otro, pues el análisis emocional es muy interesante, un caso donde producto de que tienen automatizado el proceso de envío de encuestas de clima, pues están detectando más rápidamente problemas en el clima organizacional de manera pues más acelerada. Yo haría, cuando vea este caso, hacer la analogía con el concepto de auditoría continua en TI, que es que buscas básicamente pues datos que se salen del comportamiento normal y con base en eso rápidamente detecta pues una desviación y toma acción o pide una acción. En este caso, lo que sucede es que se están tomando las encuestas de clima, rápidamente se pasan por evaluación de la inteligencia artificial y con eso nos da indicios de una desviación importante en o un comportamiento o de parte de un departamento que tiene un clima que no es el más adecuado. Entonces nos ayuda hasta en la evaluación emocional. Ahora bien, importante, y por eso pongo acá en esta diapositiva, precaución, la tecnología no sustituye la humanidad del liderazgo, eso es muy importante. Y justamente con ese último ejemplo lo quiero reforzar. Si bien es cierto, la inteligencia artificial
En ese caso, ese ejemplo, ayuda a líderes de recursos humanos y talento humano a identificar temas emocionales que pues, pueden estar afectando. Tampoco podemos caer en el hecho de que sea la única herramienta de análisis. Donde a partir de ahí es donde entra justamente el profesional a analizar mejor la información y ver cuáles son comportamientos y si hay justamente repetición en otras áreas, en otros departamentos o en otra empresa. Igual con la comunicación. Una cosa es que nos da ayuda o soporte, nos da alternativas, y otra es que sustituya 100% lo que estemos comunicando y lo que estamos haciendo. Porque finalmente pues también estamos perdiendo una identidad. Y como yo siempre les digo, en el momento en que yo únicamente copio y pego algo, pues de alguna forma pues me estoy convirtiendo en sustituible rápidamente. Entonces, creo que pues es un trabajo que tenemos que hacer. Y con la gestión automatizada, vamos en la misma línea. Si bien es cierto, nos puede dar seguimientos y avances, finalmente, pues el apoyo que tenemos que dar nosotros, el acompañamiento, la conexión, el trabajo de mejora, pues siempre va a estar en nuestras manos. Esa es la parte importante, ¿verdad? Y aparte de eso, ayudar a las personas a que logren esos objetivos. Entonces, sí, el sector de la inteligencia artificial hoy en día nos está ayudando a muchas cosas y hay una realidad y cada vez nos va a ayudar a hacer más cosas. Es importante empoderarse en ese momento de ella y a partir de eso más bien sacar el máximo provecho y ser nosotros los que estemos en la vanguardia de su aprovechamiento, su utilización. ¿Okay? Cualquier consulta, por favor, pues lo ponen en los comentarios y con mucho gusto lo respondemos. Eso ya, pues, y ya vamos cerrando con la intervención. Nos lleva a algunas conclusiones importantes. El liderazgo virtual o ambientes digitales o virtuales, nos está pidiendo una capacidad de adaptabilidad importante. Utilizando la empatía, utilizando la claridad de información, pero también sobre todo que vayamos desarrollando habilidades y competencias nuevas para que enfrentando esos nuevos contextos realmente podamos adaptarnos y sobre todo podamos transmitir confianza en las personas, podemos transmitir que podemos avanzar y que podemos mejorar. Porque la realidad justamente de hoy en día es que producto de estas incertidumbres, esos cambios y velocidad de los cambios, pues evidentemente hay personas que se encuentran pues con dudas, con temores. Entonces, el líder como tal debe tener una capacidad de adaptabilidad que finalmente transmita seguridad y confianza a los demás para que también justamente producto del ejemplo que estamos dando, pues también desarrolle esa habilidad y esa también capacidad de ser resiliente ante los cambios que se pueden presentar. Entonces, un reto importante para uno como líder en el ambiente digital es esa adaptabilidad, ser los líderes y poder mostrar esa capacidad de adaptación constantemente. Otra parte fundamental de las que les he comentado en su minuto, justamente la conexión con las personas, con su realidad, recordando que somos seres humanos, recordemos que el paradigma empresarial ha cambiado muchísimo y claramente pues ahora con la tecnología y inteligencia artificial pues hay otro paradigma empresarial. Pero antes de esto, se hablaba justamente de este paradigma empresarial que hablaba de que las empresas son sistemas vivos y complejos, sistemas integrados por seres humanos que tienen sus necesidades, que tienen sus problemas, que tienen sus vivencias. Entonces, esa parte humana, esa parte de la conexión implica como líder, no es únicamente una persona que se enfoca en el comando y control, como pasaba antes, sino que es una persona que realmente se enfoca en conocer lo que estamos haciendo, en conocer necesidades, en conocer justamente proyectos, conocer el career path y a partir de eso, pues conectar con lo que conocemos como motores intrínsecos, que son los que finalmente llevan a las personas a mantenerse sosteniblemente trabajando en una función, una labor. Entonces, promover esa conexión. Hay, por ejemplo, un tipo de liderazgo que es el relacional y tal vez si nos vamos al liderazgo adaptativo, sabemos que el liderazgo visionario, liderazgo relacional, liderazgo directivo, liderazgo tipo coach, liderazgo ejemplarizante, son tipos de liderazgo que utilizamos en conceptos de agilidad. Entonces, por ejemplo, la parte de la conexión usualmente está asociado con un liderazgo más relacional. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a encontrar en el escenario en el cual nosotros somos más afines a ciertos tipos de liderazgo. Entonces, si hay ciertas personas que son más afines a poner en práctica
el liderazgo relacional, la realidad es que todos los líderes que queremos liderar en esos ambientes tenemos que cerrar los otros tipos de liderazgo. Entonces, si mi estilo es más directivo, sabemos que es un estilo que no es sostenible en el tiempo. Entonces, necesitamos poder migrar a otros tipos de liderazgo. Eso es lo que hace un líder hoy en día efectivo, que realmente pues pueda lograr buenos resultados. Y lo otro muy importante es la tecnología con propósito. Sabemos claramente que en ambientes digitales la tecnología pues es ese puente justamente como la imagen. Sin embargo, muchas veces a la tecnología se le ve como un fin en sí mismo. Recordemos que la tecnología es un medio, como pasa con muchas otras herramientas. Por ejemplo, yo en agilidad también lo menciono, la agilidad es un medio, no es un fin en sí mismo. O sea, no podemos lo que se llama ser fashionistas, pensar en que entonces como hay una tendencia a utilizar ciertas herramientas de inteligencia artificial, entonces yo tengo también que tenerlas. Probablemente sí, pero tiene que responder a la estrategia, responder justamente a una maestría del entendimiento del contexto y el canal por el que quiero llegar justamente a esos resultados. Claramente, pues las empresas hoy en día, las personas dependemos de la tecnología. El tema es qué voy a implementar, cómo lo voy a hacer, qué inversión voy a hacer. Es importante justamente entender que la tecnología tiene un propósito para nosotros y justamente debe tener un impacto para nosotros. Las herramientas tecnológicas deben servir justamente para el bienestar y el propósito como tal. Debe servir para hacernos la vida más sencilla, más fácil. Y a partir de eso, como trabajaba con otros grupos profesionales recientemente, bueno, si finalmente usted está logrando hacer más eficiente ciertos tiempos que antes te tomaba, algo que te tomaba de repente horas, ahora hace minutos, bueno, la pregunta es, ¿cómo usted va a aportar más valor? Si antes durabas 4 horas y ahora lo puede hacer en 30 minutos, producto de la tecnología, la pregunta que tenemos que hacernos todos y todas es, bueno, entonces, ¿qué valor voy a entregar yo? O sea, de repente eso me va a permitir tener mayor capacidad de ancho de banda. Ok, perfecto. Entonces puedes tener más gente. O me va a permitir validar mejor la información y garantizar la calidad de lo que estoy entregando. Ok, perfecto. O me va a permitir analizar los objetivos y ver cómo puedo alcanzarlos mejor. Perfecto. O sea, el tema es que cada uno de nosotros debe hacer una introspección, una evaluación propia de producto de la tecnología y cómo nos está apoyando y cómo nos está aportando, qué es lo que yo puedo hacer por la empresa, por la institución, realmente por nosotros mismos como profesionales, cómo nos puede ayudar. Entonces, es una valoración que tenemos que hacer y que finalmente, pues, es el reto en el que estamos hoy en día. Pues sabemos, históricamente, pues, han dado cambios, actualizaciones, ¿verdad? Históricamente, producto de la tecnología, y si se van dando avances, hoy estamos en un cambio mucho más acelerado, pero eso no nos quita la necesidad, y sobre todo nos lleva a nosotros como líderes a buscar formas de actualizarnos para seguir entregando valor. Con esas tres cosas, justamente, pues quería concluir este primer webinar para ayudarnos y abrir esta llave de conocimiento hacia cómo seguir liderando, cómo seguir entregando valor en ambientes digitales. Para mí, pues siempre es un gusto poder compartir con ustedes esos espacios, pues, y estoy para servirles. Mi nombre es André Gamboa Morán y pues si quieren visitar nuestra página web, es agmagileSolutions.com. También si tienen alguna consulta, alguna duda en lo que consideren que les podemos aportar, ya sean temas de liderazgo digital, mejores prácticas de agilidad, transformación empresarial, gestión del cambio, estamos para servirles. Pueden encontrar como, tanto como André Gamboa Morán en LinkedIn, como pues el perfil empresarial, como agmailsolutions.com. Por acá también les dejo mi correo electrónico, agamboa@agmailsolutions.com, para que pues cualquier consulta que nos quieran hacer llegar por ese medio, pues estamos para servirles. Para mí, pues, ha sido un gusto compartir con ustedes y pues nos veremos en la próxima. Próximamente estaremos abarcando temas enfocados en implementación de marcos ágiles. Estaremos hablando también sobre temas de escalabilidad, de la agilidad y cómo pues los últimos artículos científicos nos demuestran nuevas técnicas de implementación, pues y otros elementos más. Realmente pues la idea es seguir compartiendo esos espacios, poder seguir democratizando el conocimiento y como siempre, pues un placer, un gusto y estamos para servirles. Muchas gracias.